Bueno, muy buenas tardes a todos. 23 del 10 de 2024, siendo las 17:10, un nuevo evento auspiciado por Abogados del Fuero. Me acompaña el doctor Facundo Castro, secretario general, Patricia Trota, vicepresidenta, un montón de autoridades, un montón de amigos y conocidos, en un tema sumamente convocante. ¿Por qué? Porque a raíz de las reformas que estamos teniendo en materia de derecho del trabajo, se han destarifado los daños, es decir, los daños no están más tarifados en las leyes 24.013 y 25.323 por clandestinización, pero, pero como los daños permanecen, el desafío ahora es ver cómo se castigan. Bien, por el principio alterum non ladere, lo van a explicar mucho mejor que yo las personas que tengo aquí presentes, que son dos grandes figuras del derecho en distintos ámbitos. En primer lugar, quiero presentar al doctor Alejandro Segura. Fue mi profesor en el año 2000 en Relaciones Colectivas del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Eh, es juez federal de la Cámara de San Justo. La Cámara aún no se ha creado, la estamos esperando, pero mientras tanto el doctor es subrogante en el Juzgado Nacional del Trabajo número 2. Anteriormente subrogó en el Juzgado 41. Tiene una doble condición que lo hace especialista, o mejor dicho, adecuado como magistrado para dictar sentencia, que es que ha sido durante muchos años abogado litigante. Él estuvo en la justicia, después fue litigante y después volvió al Poder Judicial. Entonces comprende la visión de ambos lados del mostrador. También por ahí estaba el doctor Nagata, que cumple esa doble función, que es muy importante para comprender en muchos aspectos cómo es la vida y el pensar y los pareceres de este lado del mostrador. Esto sin descalificar a quienes han hecho carrera judicial, simplemente elogiamos a aquellos que cumplen la doble función. Lo acompaña en esta sesión interdisciplinaria Perdón, un amigo perdón, de la casa, el doctor Casiano Hayton. perdón, que- Nahuel. Sí, Voy a parafrasear a Paco Urondo cuando sí. decía de un lado y del otro lado de la reja. Yo podría decir, de un lado del mostrador está la realidad, del otro lado del mostrador está la realidad, lo único irreal es el mostrador. Muy Muy bueno. interesante. Guárdese, doctor, porque el rating tiene que ir subiendo de a poco. Si tiramos todas las bombas al Me freno. principio, acá hago como me hacían a mí cuando estaba en la tele. El conductor lo único que hace es con el dedo así, preguntando cómo está el rating. Acá estamos con 108, a full. Y digo, lo tenemos al doctor Casiano Hayton, director de la Comisión de Responsabilidad Civil y Daños de Abogado del Fuero. También es doblemente especialista en Derecho del Trabajo y en Derecho Civil, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Andrés. Es un Su reputación lo precede, también tiene posgrados en, vamos a llamar, en nuevas tecnologías, con lo cual tiene muy claro los cambios que suceden en el derecho al trabajo. Y vamos a ver un montón de temas hoy, porque acá tenemos varios temas que están en boga. La cuantificación de los daños no tarifados, el daño punitivo, y me permito agregar algo que introdujo Casiano últimamente en eventos académicos, que es la acción preventiva de daño, y todos son combinables y todas son herramientas a las cuales vamos a tener que echar mano para accionar en sede judicial. Así que ahora sí, sin más preámbulo, les agradezco muchísimo a todos la invitación. Estamos con 108 participantes en línea. Y le cedo la palabra a Alejandro Segura, que además, lo más importante de todo, es hincha de San Lorenzo como un porcentaje alto del fuero. Así que la doctora Trota y los hinchas de Huracán siempre tienen ahí una desventaja y podrían recusar por ese tema. Este, pero no Hacemos vamos a ahondar en ese asunto porque da para largo. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Alejandro Segura y agradezco esta cuantiosa presencia de colegas. hacemos la foto, perdón, antes de arrancar, Nahuel. Dale, vamos con una foto, dale. ¿La haces vos? ¿Sí? Uno, Dale. dos, tres, foto. Perfecto. Perfecto, gracias. Alejandro, el micrófono es suyo.
Menos mal que nos dijeron sacarle una foto. Eso para los futboleros va. Además, quisiera agregar que soy profesor de la Universidad Nacional de La Matanza ¿Verdad? y que es una universidad que tiene más de casi el 80% de primera generación de universitarios y una misma proporción hijos de trabajadores y trabajadoras. Y yo me animaría a decir que mucha gente que viene a nuestra universidad está por debajo de los límites de pobreza, para desmentir algunas cosas que se han dicho. Y todo lo que soy, parece esa canción de Alejandro Sanz, se lo debo a la universidad pública, gratuita y de excelencia. A pesar que pasé por sus aulas en una época bastante embromada, donde esa sí era una época de adoctrinamiento, la época de la dictadura cívico-militar terrorista de 1976. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque lo que quiero, o sea, el propósito de esta intervención es activar lo que dije en Buchel-Conlan. Lo que dije en Buchel-Conlan, es decir, que la ley 27742 no se aplica en forma retroactiva, lo que dije allí es que es algo que me enseñó mi maestro, Jorge Guillermo Bermúdez. Decía, citándolo a Jiménez de Azúa, los abogados saltan, perdón, los jueces, fallido, los jueces saltan los obstáculos que le ponen los abogados. Entonces lo importante para animar derechos es tener este ida y vuelta con los abogados, para tirarle pistas sobre qué es lo que se puede plantear cuando hay una regresión tan grande como la que existe en este momento en nuestra materia. Eh, para eso voy a hacer un pequeño raconto histórico. Número uno, el derecho del trabajo tiene un carácter reactivo, es decir, es reactivo a la lógica de acumulación y reproducción de capital, es reactivo a la revolución industrial, es reactivo a un mundo en donde el trabajo ha sido considerado como mercadería, la fuerza de trabajo considerada como mercadería. Y si es reactivo, es autoprotectorio. Los trabajadores y trabajadoras buscaron coaligarse, buscaron generar una base identitaria y generaron una reacción que cuando se juridificó, estoy saltando etapas a lo loco, se lo llamó derecho del trabajo. El derecho del trabajo es un derecho capitalista, es un derecho que tranquiliza al capitalismo, que frena un poco la potencialidad revolucionaria de la clase obrera. Pero como tal, sirve, ha servido y lo debemos defender. Como protectorio, por eso decimos derecho protectorio, en este momento, sin ningún tipo de dudas, está siendo sometido a una nueva agresión, una nueva andanada que intenta instalar en nuestra comunidad organizada la idea de que el derecho del trabajo es un privilegio para pocos. Eso por un lado. Su carácter progresivo surge del propio texto del artículo 14 bis, que está redactado en tiempo futuro. Consecuentemente, bueno, por supuesto, con la incorporación de los derechos de los tratados y pactos internacionales, el carácter progresivo de los derechos está marcado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin ningún tipo de duda. Entonces, no puede que reconocerse un menor derecho del ya conquistado. Pero al mismo tiempo, como enseñaba otro de mis maestros, Rodolfo Capón Filas, el derecho del trabajo
es progresivo porque está redactado en tiempo futuro. Cuando el artículo 14 bis inicia su texto diciendo el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, esto nos está marcando la imposibilidad de retroceder en el marco del reconocimiento de esos derechos. Porque si se reconoce un menor nivel de protección, la redacción del artículo 14 bis debería ser el trabajo en sus diversas formas gozaba de la protección de la ley. Y yo siempre lo pongo el ejemplo de Mordijito, cuando decía, no gozaba, los trabajadores no lo gozaban, los gozaban. Es largo, pero bueno, estamos sintetizando etapas del pensamiento nacional y popular. Sentado su carácter progresivo, sentada la constitucionalización e internacionalización del carácter progresivo, ya de entrada cualquier norma regresiva es inconstitucional y es inconvencional. Hago una pequeña aclaración para alguno que esté escuchando por ahí en el medio de la nada. Prejuzgar significa opinar en un expediente, en una carpeta. Yo puedo emitir mi opinión sin que eso implique prejuzgamiento. Consecuentemente, yo soy partidario de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de cualquier norma laboral que reconozca menores derechos, menores niveles de protección que los ya conquistados. Y le doy una apoyatura académica y una apoyatura, como dice el artículo primero del Código Civil, en la finalidad de la ley. La finalidad de la ley de contrato de trabajo es proteger. Y ahora nos convoca, como dije en Buchel, nos convoca la relación del derecho al trabajo con el derecho civil. Para eso no podemos olvidarnos que el derecho del trabajo surge como tal, como un apéndice del Código de Comercio. Y esto habría que estudiarlo bien históricamente en Mario Bravo, que fue el que defendió el carácter federal del derecho del trabajo. Cuando se le objetó a la normativa obrera, que no estaba previsto en el artículo 67, inciso 11 de la Constitución, como un derecho de las provincias que delegaban el gobierno federal, Bravo dijo, bueno, forma parte del derecho comercial porque estamos tratando la situación de los dependientes de comercio. Bueno, esa tesitura, ¿qué fue lo que se jugó allí? Se jugó el carácter nacional dado a través de una legislación uniforme en toda la República frente a la posibilidad de que el derecho del trabajo fuera regulado por las provincias, lo que implicaba que algunas provincias tendrían mayor nivel progresivo y otras menor nivel progresivo. Con esta tarea de Mario Bravo quedó zanjada la situación y el derecho del trabajo forma parte de ese derecho no federal dictado por el gobierno federal. Inicialmente, cuando comienzan las leyes de trabajo, se tomó el modelo forfatario. Es decir, un modelo que no es resarcitorio, sino que sirve al trabajador para volver, o sea, para tener lo suficiente dinero como para volver al trabajo, recuperar su posibilidad de volver al trabajo durante un tiempo, y por eso la variable forfataria siempre se dio a través de la remuneración y el tiempo de servicio. Quiero resaltar que con el dictado del decreto 33.302, las indemnizaciones se duplicaron. De ahí viene la idea de indemnización simple, que después va a tomar el legislador en el año 74 para aplicarla al artículo 247, y la indemnización duplicada. Ya en el año 1945 se hablaba de duplicar las indemnizaciones con el propósito de mejorar la situación de los trabajadores por un lado y de desanimar el despido arbitrario.
Todo el sistema forfatario forma parte del derecho del trabajo, incluso en lo que eran los accidentes de trabajo. Y esto es un poco lo que yo estoy diciendo en Bushel con Lan, que se está agrediendo con la derogación de las leyes 24.013, 24.323 y 25.323 y 25.345. Las leyes de lucha contra el trabajo clandestino. ¿Por qué digo que esas leyes mantienen el carácter forfatario y lo que hace el legislador, el legislador que ha derogado las normas, es dejar libre, absolutamente libre, de sanción al trabajo clandestino, o pretender dejar libre de sanción al trabajo clandestino? Pero estamos hablando de un derecho que debe seguir siendo protegido, más allá del derecho. O sea, como diría Sorel, con el derecho, contra el derecho y más allá del derecho. En este caso sería más allá del derecho. Y no es la primera vez que se plantea esta situación. Por eso hago colación a el origen mixto, si se quiere, de este derecho nuevo, a propósito de el pensamiento brillante de ese gran tucumano que fue Mario Bravo. Si nosotros provenimos de un mismo tronco jurídico, es que podemos aplicar la normativa del derecho común. Y eso, insisto, no fue la primera vez, no será la primera vez esta que se va a plantear, sino que se ha planteado a lo largo de la historia del derecho laboral. Primero, fundamentalmente, en el plenario Alegre con Manufactura, el fallo plenario número 169, en caso de haberse optado por la acción de derecho común a que se refiere el artículo 17 de la Ley 9688, es aplicable el artículo 11.13 del Código Civil, modificado por el Decreto Ley 17.711. Esto se debatió en el año 1972. Y yo quisiera, porque siempre hago un poco de arqueología jurídica, me gustaría que en algún momento libre vieran los brillantes votos, por ejemplo, de Héctor Eiler o de Goyena, de los grandes camaristas que tuvo nuestro tribunal, para desentrañar ese problema que implicaba que no podía aplicarse el artículo 11.13, o sea, el artículo de riesgo, de cosas riesgosas y viciosas, a propósito de una norma del Código Civil que establecía como una especie de valladar entre la acción contractual y las acciones extracontractuales. Como que quería ponérselo al derecho del trabajo, a los accidentes de trabajo en el marco contractual e impedir un pleno desarrollo del derecho civil con el propósito de un mejor resarcimiento de los trabajadores. La misma doctrina se repitió años después en Aquino con Cargo. Es lo mismo, exactamente lo mismo, un poco remozado, pero es lo mismo. La idea es que un trabajador o una trabajadora no son ontológicamente distintos que un accidentado en un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces el derecho civil se aplica sin cortapisa alguna. Pero siempre vemos que hay una pulsión que intenta, de alguna forma, poner al trabajador y a la trabajadora en el acotado margen de la tarifa. Es cierto que la tarifa no es resarcitoria. Es cierto que la tarifa, de alguna forma, que se aplicaría en caso de despido arbitrario, de despido improcedente y de despido indirecto procedente, esa tarifa no obliga al trabajador a probar los daños. Y eso es una facilidad, porque lo sabemos los que estuvimos, como dijimos recién, de uno y otro lado del mostrador, que es muy difícil llevar adelante un juicio laboral. Hay algunos colegas que dicen,
que no conocen nuestro campo, dice, los juicios laborales se ganan todos. Bueno, miren, si todos los juicios laborales se ganaran, yo en este momento estaría en Andorra y a esta etapa del año esquiando. Sería multimillonario porque inicié miles de juicios. Si los juicios laborales se ganaran todos, sería absolutamente millonario. Eso es una mentira. Además, no todos los casos llegan a la justicia. Y a propósito de la prueba de los daños, la tarifa lo que hace es restringir, o sea, impedir que esos daños sean probados. Es una facilidad que se le da a los trabajadores dentro del marco del derecho protectorio. El otro elemento a tener en cuenta ha sido, bueno, ya tuvimos Alegre con Manufactura, ya tuvimos Aquino, y también la penetración del daño moral y de los despidos discriminatorios. Fíjense, no es tema de esta jornada, fíjense que al redactarse el nuevo artículo 245 bis, pretende restringirse el despido discriminatorio, disminuyendo su cuantía indemnizatoria, por un lado, disminuyéndolo brutalmente porque la doctrina jurisprudencial cuantifica a un despido discriminatorio tal cual lo es un despido por embarazo, por ejemplo, un año de remuneraciones, o un despido de un dirigente, un despido indirecto de un delegado o dirigente gremial. Es decir, se restringe la cuantía indemnizatoria y se dice expresamente que el despido dictado en estos términos, aunque dañoso, antijurídico, es válido. O sea, este legislador de 2024 es más regresivo que la dictadura cívico-militar de 1976, que como sabemos mutiló a la ley de contrato de trabajo a través de la 21297. Se llega al año 1991, en la segunda etapa de estos 4 capítulos de neoliberalismo en la Argentina. Y en 1991, con un sistema de control de policía del trabajo desarticulado desde fines de la década del 70 o más allá, ¿no? Desde la caída del gobierno constitucional de 1976, la policía del trabajo fue diezmada, desarticulada. Entonces el trabajo clandestino creció naturalmente. Recordemos que la dictadura militar prohibía los aumentos de sueldo, prohibía la negociación colectiva, 21.300. Los aumentos de sueldo estaban desaconsejados. Consecuentemente, hubo una brutal transferencia del sector trabajador al sector empleador en cuanto a la cuantía salarial. Entonces, en los trabajadores comenzaron a tener salarios no remuneradores que instaban a la búsqueda de un segundo empleo o, de alguna forma, buscar un empleo clandestino que no tributara cargas sociales para obtener una mayor remuneración. Este flagelo del trabajo clandestino es hijo directo de la dictadura cívico-militar y se acentuó durante el resto de los gobiernos. Para combatir ese trabajo clandestino, en esa segunda experiencia neoliberal se diseñó el sistema llamado de la ley 24013. Yo me acuerdo, en aquel entonces asesoraba al diputado Luis Zamora, cuando se discutió esa norma, nos opusimos porque dijimos que poner en cabeza del trabajador la lucha contra el trabajo clandestino era una monstruosidad inconcebible. ¿Quién iba a denunciar en su propio contrato de trabajo la existencia de la clandestinidad? Por más que
operaran multas, que entre paréntesis, esas multas al año 91 se limitaban a los 2 años anteriores, hubo una moratoria de derecho, pero ¿quién iba a decir eso? Cuando venía un trabajador a la consulta, lo primero que yo le decía es, un trabajador clandestino, yo le decía, bueno, yo te hago la carta de documento, pero hacete la idea que vas a perder el laburo. Andá a consultarlo con tu mujer, con tu papá, no sé, con la almohada, y venime a ver, no me vas a hacer la carta de documento porque me haces trabajar, pero pensalo, vas a perder el laburo. Y bueno, efectivamente, mandar la carta de documento del artículo 11 significaba automáticamente romper el contrato de trabajo. O sea, la ley 24013, como vimos, también era marginal. No todo el mundo, porque si no los números hubieran influido, los números de clandestinidad laboral. Los números de clandestinidad laboral que andaban entre el 35 y el 40% del personal ocupado hubieran disminuido drásticamente con la ley 24013, no disminuyeron. Tampoco con las 25, 323, el artículo primero, es decir, la lucha contra el trabajo clandestino, como por no haberse mandado la carta documento vigente del contrato de trabajo. Era un poco solucionar ese prurito de decir, si mandás la carta documento, vas a quedar sin laburo. Bueno, ya no tenés laburo, mandamos el artículo 1. Tampoco influyó, y eso fue el caballito de batalla para su derogación. Todo el mundo decía, son las multas que se aplican. Es cierto que, como yo lo dije muchas veces y lo vuelvo a decir, y no tengo ningún reparo de decirlo, que hay muchos tribunales que no tienen piedad con el carnicero de la esquina o con el kiosquero de la vuelta, y por ahí con las grandes empresas está bien que no tienen las grandes empresas estos problemas, pero aplican el derecho del trabajo protectorio y académico con el carnicero de la esquina, y no con quien realmente es el verdadero factor de poder en la disminución de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, ¿dónde está el problema? Si yo derogo la ley, no, bueno, un momentito, que yo derogue la ley no significa tampoco que va a bajar la clandestinidad laboral. La clandestinidad laboral no va a bajar porque el elemento de combate contra la clandestinidad laboral es la policía del trabajo. Sin policía del trabajo, en donde, bueno, yo entro y hago una inspección y ningún trabajador va a perder el empleo porque ha sido una inspección de oficio, contrariamente a lo que implicaba la ley 24013, que lo ponía en la cabeza al trabajador para que lo rajara. No, acá aparece la policía del trabajo y hace su trabajo. La, las leyes estas que han derogado no bajaron la clandestinidad laboral. Está bien, le doy la derecha a todos aquellos que las criticaron. No bajaron, pero su derogación va a incrementar la clandestinidad laboral, porque entonces sí entramos en un gran cambalache laboral. Da lo mismo que sea, ¿se acuerdan del cambalache? Bueno, da lo mismo tener una persona con todas las de la ley que un trabajador clandestino. Y, y es poco capitalista esta concesión. Por eso yo digo que en Buchel digo que la ley 27742 no solamente no es más beneficiosa, es más perjudicial para los empleadores. Por lo que vamos a decir ahora y lo que va a decir el doctor Hayton después de mi intervención. Ya le estoy tirando el centro para que haga el gol. No va a cambiar, o sea, no puede competir
un trabajador, un empleador que tiene todo en regla con uno que no la tiene en regla. Porque todos sabemos, a partir de la encíclica Laborem Exer de San Juan Pablo II, que todos somos empleadores de todos. El concepto del empleador indirecto. Si yo tengo un costo laboral, el que va a pagar el costo laboral es el consumidor del producto o del servicio. Entonces, si a mí me aumentan las cargas sociales, yo aumento el precio del producto. En definitiva, todos nos pagamos el sueldo a todos. Pero los que están fuera de la ley van a tener un plus, van a tener una plusvalía adicional a la plusvalía tradicional de la fuerza de trabajo, que implica el ahorro de esas cargas sociales en detrimento del trabajador, en detrimento del sistema social de seguridad social y en detrimento del competidor, porque yo voy a obtener más ganancia vendiendo el producto a un precio similar o no o parecido al que está en regla, con lo cual voy a entrar en el cambalache laboral. Voy a despedir y voy a tomar personal clandestino. Y no voy a tener ninguna sanción. Y acá es el tema que nos convoca. Precisamente, el daño existe. El daño al trabajador que ha sido clandestinizado, el daño tiene muchos ribetes, muchas aristas. Es una persona que está excluida del sistema social. Es una persona que está fuera de un colectivo laboral que se autotutele. Han crecido el movimiento de trabajadores excluidos, ha crecido la posibilidad, pero carecen de la fuerza sindical para torcer la voluntad patronal. Están fuera del sistema, no pueden conseguir un préstamo, salvo en el narco de la esquina o en el usurero del barrio, no pueden obtener un crédito y no se van a jubilar nunca, porque además, como el combo es parece cuando Monzón agarraba la perilla con la mano izquierda y metía el derechazo, no se van a poder jubilar porque no van a tener años de aportes y servicios. Ese daño, que lo podemos llamar el daño previsional, estaba mitigado por la 24013, porque la 24013 tenía, o sea, le daba la obligación a los tribunales intervinientes a comunicar a la AFIP de estos incumplimientos para que efectivamente ese trabajo entrara en el registro laboral. Entonces, para sintetizar todo esto, lo que sí claramente es rescatable de la ley 24013 es que se mantiene su sistema forfatario. ¿Y qué implica el sistema forfatario? Implica una previsibilidad. Por eso el derecho del trabajo sigue ofreciéndonos soluciones capitalistas. Si yo sé que voy a despedir, hago una previsión en mi balance, una previsión que en definitiva, como es un balance en donde hay ganancias y pérdidas, lo termino derivando en el precio. ¿Estamos? Entonces yo, si voy a despedir o pienso despedir el día de mañana, voy a hacer una previsión. De la misma manera, supuestamente, el que tiene a un trabajador clandestino está haciendo esa previsión, pero esa previsión es, además de miserable, en el sentido más estricto del término, es directamente, doblemente antijurídica, porque sabe que está haciendo daño y además de hacer ese daño, lo ha previsto y de alguna manera se juega a
en algún momento resarcirlo. En algún momento, si vos tengo una persona clandestina, fíjese que jamás dije en negro porque no me gusta esa expresión, detesto la expresión blanco, negro, para mí no, además tiene una connotación absolutamente peyorativa. Quien no está, quien está clandestino, yo sé que está clandestino, yo sé que me puede hacer juicio, y entonces ya tengo la previsión, igual lo tengo clandestino. Y eso es ese contexto, esa actitud frente al daño, esa actitud que es una actitud absolutamente dolosa, es lo que en este fallo Buchel, Sergio, Daniel Contalán, yo llamo la eventualidad del daño punitivo. Es decir, que los abogados comiencen ante la derogación lisa y llana de las leyes de antievasión, cuya inconstitucionalidad es manifiesta y que podría pedirse. Lo que pasa es que, fíjense, y ya ya estoy cerrando, ni tengo noción de cuánto tiempo he utilizado, no tomé la precaución de tomar la hora. Estamos bien, estamos bien, Justo, justo estás en la media hora, Ah, Alejandro. impresionante. Parezco el cuento de, de Perfumo, el pase a Fernet Branca, ¿no? El tiempo del jugador de fútbol cuando entra a la cancha. Bueno, y ahora por decir esa gilada me olvidé lo que iba a decir. Eh, que el daño punitivo, en definitiva, eh, ah, si yo planteo la inconstitucionalidad de la ley 27.742 por haber derogado las, la 24.013, la 25.323 y la 25.345, no es que voy a resucitar a esas leyes. ¿Me explico? Eso solamente lo puede hacer la Corte cuando la ley de Consejo de la Magistratura. O sea, declara la inconstitucionalidad de una ley y resucita otra. Algo que está para los anales de la historia del derecho mundial. O sea, yo no estoy diciendo que si ustedes plantean la inconstitucionalidad de la, de la 27.742 en cuanto derogó a las leyes, esas leyes resuciten, no van a resucitar. Lo que sí tienen que plantear es volver al sistema de daños, volver al sistema del derecho civil e introducir a mi humilde entender, introducir la idea del daño punitivo, es decir, el, un resarcimiento adicional a quien comete un daño a sabiendas, teniendo en consideración las consecuencias de ese daño, o sea, haciendo una hipótesis actuarial de cuánto pagaría en el caso de ser pescado, porque esa es la palabra, robó, huyó y lo pescaron, ese es el término, igual lo hace. Es el famoso caso de Ford Motor Company. Y eso yo estimo que el planteo de inconstitucionalidad de las normas se dirige a restablecer el sistema protectorio derogado por ellas y establecer a través de la figura del daño punitivo una suerte de sustitución pretoriana, una suerte de sustitución pretoriana para el caso concreto que resarza los daños cometidos a propósito de la clandestinidad laboral y teniendo en consideración los 30 años de desarrollo jurisprudencial de las leyes 24.013 fundamentalmente, tomar como parámetro para fijar ese daño punitivo lo establecido en sus artículos 8, 9, 10 y 15. Esa es mi propuesta. Yo hoy no vine a dar una charla de nada, me escucharon y prácticamente no dije nada, salvo esto
que me parece que es un puntapié inicial para un derecho del trabajo que debe prepararse a mayores embates, porque toda la legislación contenida en el DNU, que está suspendido, pero es como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza del movimiento de los trabajadores, y la ley 27.742, y lo que se viene, y la reglamentación de la ley bases para la reglamentación laboral, que parece una, un decreto de derecho comercial y no de derecho laboral. Bueno, todo eso exige a la constitución de un nuevo pensamiento laboral, un pensamiento laboral reactivo, protectorio e imaginativo, y audaz, porque tiene que tener, o sea, estamos enfrentando a a un monstruo muy grande, que pisa muy fuerte, ¿eh? Consecuentemente, entiendo que la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.742, en tanto deroga las leyes 24.013, 25.323 y 25.345, una vez obtenida esa declaración de inconstitucionalidad por el carácter antiprogresivo de la ley, la demostración del daño, obvio, porque la persona no está registrada, y la estimación de ese daño con un parámetro forfatario, pero a propósito de la constitución de una sentencia por daño punitivo. Esa es mi propuesta y, como digo siempre, este derecho nuevo, esta nueva gente que está para pensar, porque si hay no sé cuántos, ciento y pico de personas que me están escuchando, no me están escuchando a mí, se están escuchando a ellos mismos. Ustedes están escuchando a ustedes mismos, para que este Gil active o anime, ¿eh? No sea, como decía Jaureche, un animémoslo y vayan, animémoslo y vamos todos, porque lo que está en juego es el derecho del trabajo. Ahora, el doctor, eh, el doctor Hayton nos va a dar la solución a este tremendo interrogante. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor Alejandro Segura. Aprovecho para saludar ahí Natalia Aplaude, él en la entrevista anterior que también está en el canal. Estuvimos hablando como 1 hora y media, estuvo buenísima, búsquenla, fue hace unos años. Nahuel él tiene entrevista a Alejandro Segura. Aprovecho para saludar a la doctora María Agustina Elías, que también es consejera en el Colegio Público por Abogado del Fuero, la doctora Romero Suárez, veo ahí, el doctor Martín Fiorito, la doctora Chozas de la cátedra. Bueno, si lo ponemos en términos futboleros, como dicen mis amigos del Perú, Alejandro Segura pintó la cancha. Ahora lo tenemos al goleador de área en el derecho civil y laboral, que es Casiano Hayton, que me han puesto por privado un lujo Casiano, muchos. Alejandro, 144 personas en este momento lo han escuchado, así que muchísimas gracias. Casiano Hayton, el micrófono es tuyo, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Ante todo, aclarar digamos, voy a intentar ser apenas complementario de lo que dijo el doctor Segura. No intento tomar ningún rol, digamos, de meter ningún gol ni de complementar nada, sino simplemente hacer algún aporte desde acá. Gracias a vos del Fuero, gracias Nahuel, gracias Pato, gracias Agustina, gracias a todos los acá presentes. Seguramente tengan un montón de cosas para hacer y sin embargo se toma un espacio esta tarde para escucharnos, ¿no? A ver, me parece que acá veo mucha gente conectada, hay mucha gente que veo que tiene cosas muy interesantes para decir, así que lo que les pido es, si alguien tiene algo para interrumpir o para aportar, se meten. No, activan el micrófono, se meten, lógicamente no con una intervención de media hora, pues no da el Que, tiempo, pero que escriban en el chat sí, y ahí leemos y vos en todo dale, caso me dale. No decís, Si te pueden alguien damos un quiere activarse el tiempo. meterse, audio métanse. por una cuestión de orden, pero Dale, levantan la mano y yo dale. estoy atento a eso, así que tranquilo. Claro, Eh, también está la opción de levantar la mano, ¿eh?
Dale, como en- quiera, lo digo porque veo que hay mucha gente, hay 144 personas con cosas muy interesantes para decir. Bien. Coincido con el doctor Segura que lamentablemente el otro día lo discutíamos hace unos días en el Congreso de San Luis, que no gusto o no, las normas no resucitan, que la norma sea o no constitucional no genera digamos, la resurrección de las normas derogadas, ¿no? Es un tema de derecho constitucional, no guste o no, porque con ese criterio yo podría decir, bueno, la ley de riesgos es inconstitucional, traeme de nuevo la 9688, traeme de nuevo el Código Civil antes de la reforma, el Código Velezano, digamos, esas cuestiones, sí, pero los efectos jurídicos no serían así, ¿no? Bueno, salvo la excepción que dijo el doctor Segura, justamente que en el caso que la Corte decretó inconstitucional una ley, se pusieron ellos mismos como presidentes, ¿no? Del Consejo. Bien. Tenemos que recordar, a ver, el tema que nos convoca son los daños punitivos, pero vamos a hablar también un poquito de daños, ¿no? Tenemos que recordar que la responsabilidad civil tiene tres funciones muy importantes. La función resarcitoria, que es el deber de reparar, artículos 1716 y 1717. Voy a nombrar un par de artículos porque sé que algunos por ahí pueden tomar nota y les puede llegar a ser de utilidad. Además, es un principio que emana directamente de la Constitución, artículo 19, el principio de no dañar a otro. Entonces, más allá de que pidamos o no la inconstitucionalidad, más allá de que los jueces declaren o no inconstitucional una ley, la verdad que es un principio que lo tenés directamente de la Constitución, entonces no es necesario que se declare la inconstitucionalidad de una ley, y con esto tiro por ahí una primera idea, a los efectos de resarcir el daño de cualquier situación de dañosidad que haya existido. O sea, si hubo un trabajador, por ejemplo, sin registrar, no pudo tener aporte, no pudo tener obra social, no pudo tener ART, no pudo, no sé, tuvo que sacar un seguro de caución para alquilar porque no tenía un recibo de sueldo, ese tipo de cosas, eh, no impiden que no se pueda resarcir por las normas de derecho común los daños que efectivamente las personas determinen, cuantifiquen, prueben, etcétera, ¿no? Independientemente de que si hay una presunción, ¿no? El 1744 del Código también nos dice que el daño hay que probarlo salvo cuando surge notorio de los propios hechos. Entonces me parece que en este caso justamente se da la aplicación de esto. Surge notorio de los propios hechos que si vos probás que no estuviste registrado durante X periodo de tiempo, hay al menos un daño moral y una pérdida de chance jubilatoria, algunos daños más que podemos identificar, que se presumen. Después la discusión va a ser, bueno, cómo los cuantificamos estos daños, ¿no? Pero determinados van a estar, puede haber diferentes operaciones, diferentes fórmulas o diferentes modos de cuantificarlos, de traducirlos a dinero. Estos daños también por el Código Civil, teniendo en cuenta el 772, son obligaciones de valor, con lo cual, ¿no? Nosotros en el derecho laboral que tenemos toda esta discusión de cómo la deuda de dinero queda desactualizada y discutimos si la tenemos que indexar o no, y hace unos días salió otro fallo de la Corte que dice que la indemnización a valores actuales lleva una tasa pura, que en realidad, a ver, lo que yo siempre digo en estos casos, tiene razón, a ver, hay razón que si vos efectivamente actualizaste a valores actuales, es cierto que tiene que llevar una tasa de descuento, una tasa pasiva, si querés, otra tasa, pero muchas veces lo que pasa en materia de responsabilidad civil es que los valores no se actualizan a valores actuales, se ponen valores ínfimos, ¿no? No puede ser que la vida humana o que las incapacidades altas, también en términos civiles y en términos laborales, queden con montos tan bajos, ¿no? A veces los montos son, repito, son exiguos, son minúsculos, son bajos. Entonces, lo que termina pasando es que sí o sí tenés que aplicar una tasa activa para intentar compensar también la pérdida de ese valor, de esa obligación que en realidad es de valor, pero el juez al momento de transformarla de valor a dineraria, a veces no cumple la verdadera función resarcitoria. ¿Por qué? Porque no se fija el valor real de las incapacidades, ¿no? Eso basta con solo ver sentencias civiles y laborales para ver los montos de capitales. Son montos que no puede ser que un trabajador incapacitado con un 15% de capacidad tenga un capital de 400.000 pesos. Aplique la fórmula que apliques, apliquemos la acción sistémica, extrasistémica, acción civil, actualicemos valor, apliquemos barrios, lo que sea, ¿no? Y no me voy a desviar del tema de la charla, pero si aplicamos a valores actuales, ok, pero apliquemos verdaderos valores actuales. Bien. Otra función de la responsabilidad civil, una segunda función, es la función preventiva, ¿no?
que también la propia ley de riesgos habla de prevención, ¿no? Hay muchas leyes, la ley del medio ambiente, hay muchas leyes las cuales se habla de prevención, no siempre se cumple, ¿no? Pero en el Código Civil tenemos una herramienta muy buena que es la acción preventiva, que es la acción que intenta no solo evitar causar un daño, sino que una vez que se causa un daño, intentar amortiguarlo, prevenirlo, que tenga la menor cantidad de consecuencias. Entonces, no hay duda, como bien decía también Esteban, el jurista, el otro día en el Congreso de San Luis, que tenemos la posibilidad, ante el trabajo no registrado, de pedir la acción preventiva obligando a que el empleador te integre todos esos aportes que no te integró durante todos esos años, ¿no? Y eso puede tramitar por la vía de acción preventiva del artículo 1711 del Código Civil, que es una acción una acción adjetiva, una acción ritual prevista en un código de fondo. Esto es una excepción, como dijimos, la propia jurisprudencia de la Corte dice que a veces las leyes de fondo, las leyes sustanciales, tienen pequeñas regulaciones procesales para justamente asegurar el ejercicio del derecho. Es decir, que a veces sin estas regulaciones generales procesales en norma de fondo, a lo mejor los derechos quedarían en letra muerta. Entonces necesitas que en ciertas ocasiones la ley de fondo tenga una regulación muy general que después puede ser complementada por las leyes procesales. Bien, y la última de las funciones, y es un poco también lo que nos convoca en este caso, y voy a ir tomándome el tiempo también para intentar no pasarme y no aburrirlos, sobre todo, ¿no? Bien, es la función punitiva. Este instituto de la función punitiva, de lo que llamamos la función punitiva de la responsabilidad civil, que es esto de sancionar, esto de poder castigar, sancionar, multar al empleador, en este caso, al proveedor, en la ley de consumidor, o a cualquier persona. En el proyecto del Código Civil, el artículo 1714, preveía la posibilidad de esta sanción pecuniaria excesiva, ¿no? Que una suerte de multa civil digamos, a cualquier persona, a cualquier proveedor, a cualquier dañador, ¿no? Esta figura sería perfectamente aplicable al empleador, en este caso, por ser dañador, pero bueno, no la tenemos, no es norma, ¿no? El Código Civil no se retiró de la responsabilidad civil la función punitiva, pero sí se retiró del Código Civil, o sea, no tenemos esta norma, lamentablemente no la tenemos, ¿no? Eh, y subsiste el daño punitivo nada más que en la ley, nada más y nada menos que en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, tenemos que buscar la forma, pretoriana no, de aplicar esta figura a diferentes situaciones del derecho al trabajo que se puedan dar en derecho al trabajo ante la no registración o ante diferentes situaciones. Respecto a la doctrina, a ver, la doctrina viene hablando mucho de los daños punitivos en el derecho de trabajo, pero solo en materia de la relación con la RT, ¿no? Diciendo, bueno, que la RT, digamos, mediante sus proveedores, se configura una relación de consumo entre la RT como proveedora, por el sistema de salud, por las prestaciones en especie, y por todas las situaciones a las cuales se ve obligada la RT por ley, y el paciente trabajador como consumidor afectado por esa, digamos, por esa situación. Entonces, en ese ámbito se escribió mucho ya, hay bastante doctrina que habla del daño punitivo, digamos, en contra de la RT a favor del consumidor. ¿Qué dice nuestro sistema? El daño punitivo hoy, el daño punitivo es decir, la multa va a favor del reclamante, a favor del consumidor, del trabajador en este caso, ¿no? Hay un proyecto de reforma que ya tiene estado parlamentario que se intenta modificar esto de que la multa, digamos, vaya totalmente para el consumidor. Pero bueno, hay que ver si después esta reforma sale o no sale. ¿Cuándo se incorpora esta norma? Se incorpora recién con la reforma que se le hizo a la 24240 del año 2008, ¿no? En 2008 se agrega este daño punitivo. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, como bien adelantó el doctor Segura, el daño punitivo es una figura que viene del derecho anglosajón, del common law, ¿no? Del derecho de precedente. Nosotros tenemos un derecho más continental, sin perjuicio de que cada vez lo constitucionalizamos más, o cada vez tenemos más en cuenta
y tenemos, digamos, intentamos avaler en forma más fuerte el valor del precedente, sobre todo en las provincias donde tenemos tribunales superiores que son tribunales de casación obligatoria, ¿no? Pero tenemos en cuenta el precedente en nuestro, digamos, derecho continental. La verdad que hacemos todavía prevalecer más la norma que el precedente, porque en definitiva el precedente se basa en la norma, más allá del pretorianismo que a veces pueden aplicar los jueces, ¿no? Bien. Antecedentes históricos de esta figura ya todos lo conocen. Tenemos el caso del Ford Pinto en 1972, que es el mismo año que mencionó el doctor Segura. Él habló que en 1972 se discutió no sé qué tema, y bueno, en 1972 también la Corte Estadual primero de Illinois y después la Corte Suprema de Estados Unidos eh, sancionó, dictó, falló el primer caso del daño punitivo imponiéndole a Ford una sanción pecuniaria totalmente desuasiva para que retire este vehículo del mercado, ¿no? Este vehículo que explotaba, que dañaba, que mataba, para obligarle, ¿no?, a retirar este producto del mercado. Solo para mencionar, otro caso famoso es el de la jurisprudencia norteamericana, el caso de Stella Liebek con McDonald's, ¿no? Stella Liebek, que es la señora que compra el café caliente en McDonald's, se le cae encima la piel y se le quema, y se le prende fuego todo, ¿no? Y como contaban una vez el doctor Gina, eh, el abogado Estela Liebek no era un abogado especialista en la acción de clase, y cuando gana esta acción de clase, él cruza, se va, se va a Londres y hace el mismo caso contra una casa de té caliente, ¿no?, en Inglaterra. Y bueno, ¿cómo creen ustedes que le fue? Lamentablemente no le fue bien, ¿no? Dijeron acá el té lo tomamos a la temperatura que se nos ocurre, y le fue mal con ese caso. Bien, como dijimos, en el 2008 aparece la figura en nuestro sistema, en la ley de defensa del consumidor, empiezan a aparecer casos. El primer caso es de Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata siempre es una jurisdicción que atiende muy bien las novedades. Bien, repito, para ir un poco a lo concreto, a lo concreto de esta charla. Hasta ahora la doctrina solo habló de daños punitivos en las situaciones de la ART, igualando digamos, al trabajador como paciente frente a las prestaciones, ¿no? ¿Cuál sería la forma, digamos, la forma pensando un poco? Porque, a ver, no les voy a dejar de reconocer que cuando me propusieron el título de esta charla, dije, bueno, ¿cuál es la forma de traer el 52 bis del consumidor a una relación laboral? Digo, sin perjuicio de todo lo que hablamos, porque no hay duda que actualmente, frente a la derogación de estas indemnizaciones agravadas, barras multas de la 25323, de la 24013, etcétera, que derogan todo este sistema tarifado de multas, que de algún modo compensaban, eran sancionatorias y eran indemnizatorias, a la vez, por la propia ley de la indemnización. Entonces compensaban todo este daño que habían producido. Hoy esa reparación tarifada, previsible, pasa al terreno del derecho común. Hoy en día, por el 1740 del Código Civil, podés pedir reparación plena de esos daños. Y en esa reparación plena de esos daños vas a poder pedir el daño moral en todas sus vertientes, ¿no? El daño moral por no haber estado registrado, el daño moral por la situación de discriminación frente a otros de la misma entidad que sí hubiesen estado registrados, el daño moral por haber transitado sin haber tenido obra social, sin haber tenido cobertura de RT, sin haber tenido un recibo de sueldo con aportes, la pérdida de chance jubilatoria, ¿no? Bueno, habrá que pedir que algún contador o algún actuario lo calcule, ¿no? El otro día también discutíamos con diferentes juristas, bueno, ¿cómo vas a calcular las indemnizaciones? Algunas se presumen, ¿no? Algunas se presumen, no hay duda que se presuman, pero estaría bueno hacer cuentas, hacer números, es que nos cuesta a los abogados, e ir cuantificando más precisamente todo este tipo de indemnizaciones. Y está claro también que mientras más situaciones pruebes, más, digamos, mejor seguramente, o más cuantiosa va a ser la cuantificación de este daño moral, que anticipo que también el daño moral, algunos dicen que es resarcitorio, otros dicen en realidad es satisfactorio porque satisface mi interés, en realidad no resarce
porque el sufrimiento no vuelve, no se borra, no se compensa. En el daño patrimonial, vos perdés un billete de 1.000 pesos, te lo devuelven, y el daño sí se ve compensado, sí es resarcitorio. En cambio, en el daño moral uno sufre una situación y se termina compensando, se termina satisfaciendo con una suma de dinero, pero no vuelve para atrás, eso no se borra, eso no se repara, ¿no? En términos económicos, si querés, en el daño patrimonial, vos tenés 10 pesos, te lo sacan por el hecho ilícito, y después del resarcimiento volvés a tener esos 10 pesos. En el daño moral, vos tenés 10 pesos luego del hecho ilícito o del incumplimiento, seguís teniendo esos 10 pesos porque patrimonialmente no sacaron nada, pero estás sufriendo. Ese sufrimiento lo compensamos con una suma de dinero, ¿no? Así que en términos, si querés, económicos, constituiría, si querés, una mejora patrimonial. En términos espirituales, obviamente, un menoscabo fuerte. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se cuantifica, ¿no? Habrá que ver cómo se cuantifica. Muchas veces en indemnizaciones civiles el daño moral, frente a muerte, frente a grandes incapacidades, no se cuantifica en forma más alta. Entonces me cuesta creer que los jueces laborales terminen poniendo sumas millonarias por haber estado, digamos, sin registrar, como sí puede pasar en casos de la multa del artículo 8 de la 24013 o multa de la 25323, que sí, a veces, si son muchos años, pueden traducirse en varios millones. Bien. Un poco para adelantar, ¿no? Para adelantar cómo podemos relacionar en concreto a los daños punitivos en la situación del derecho al trabajo aplicados a la relación individual. Una de las cosas que se nos ocurrió fue decir que en realidad el empleador, al tener a los trabajadores sin registrar, termina afectando, por ejemplo, al trabajador en su relación con su prepaga o con su obra social por no derivar esos aportes obligatorios, ¿no? Entonces termina metiéndose dolosamente en esta relación de consumo entre paciente-trabajador y proveedor, que es la obra social, o que sería la prepaga, dependiendo, ¿no? Porque él tendría que haber pagado todos sus aportes o tendría que haber pagado al menos parte de los aportes en el caso de que el trabajador opte por una prepaga de aportes. Entonces, al meterse dolosamente, ¿no? Y teniendo cuenta también y haciendo eco del trato indigno del artículo 8 bis de la propia Ley de Defensa del Consumidor, que el mismo artículo por trato indigno te habilita la aplicación de las sanciones del artículo 52 bis. En esta situación concreta y específica, entendemos que se puede llegar a plantear en el marco de la relación de trabajo individual, ante el despido por la no registración, la aplicación concreta, ya no ideal, ya no haciendo analogía, el pedido del daño punitivo, porque en definitiva el empleador termina entorpeciendo y termina no cumpliendo con su deber de proveedor pagador de esa obra social, de esa prepaga y de ese aporte que termina afectando al trabajador como consumidor, en tanto paciente, en tanto queda configurada esa relación de consumo, ¿no? Estaría bueno que esté acá el doctor Ferrari para hablar un poco de la salud y del trato digno del paciente. Bien. ¿Qué más? Entiendo que queda abierto, como dije el otro día, también un nuevo horizonte en la responsabilidad civil, en la responsabilidad civil resarcitoria, preventiva y sancionatoria, ¿no? Porque, repito, antes teníamos un sistema que a algunos les gusta o a otros no, totalmente previsible, totalmente cuantificable, y fácil de mensurar y de medir. Hoy tenemos un sistema súper imprevisible, ¿no? Porque va a depender de cada trabajador y cada abogado, de las cosas que pidan y las cosas que plantee, y de cada juez cómo va a ir recetando esto. Pero ya no se puede, cuando las empresas o los proveedores tengan que previsionar, va a ser más difícil la previsión, ¿no? Porque, repito, no sabemos a ciencia cierta cómo van a tomar la jurisprudencia el tema de la reparación plena y el tema de la posibilidad de daños punitivos en sede laboral. Bien, no me voy a extender mucho más, creo que se habló mucho, así que damos, si quieren, paso a Casiano, preguntas, respuestas, o lo que te sea. hago Sí, un aporte mientras le sí, obvio, pedimos a los obvio. colegas que quieran aportar al debate, que escriban en el chat y levantamos las preguntas y eventualmente les abrimos micrófono. Dos cuestiones.
Yo he escrito un artículo, tengo, así como el doctor Segura es muy conocido, entre otros rubros, por atender a los trabajadores de renta y horizontal. En mi caso me ha tocado, por esas cosas del destino, atender muchos de la rama colectiveril, donde Victoria Romano Suárez, me conoce algún juicio capaz que cayó por ahí, donde los trabajadores de la línea de colectivos se lesionan comúnmente, tienen lesiones de carácter columnario y también de hipoacusia, ¿no? Sobre todo en los móviles más antiguos. Con esto voy a contarles a todos, hay un artículo escrito para el que le interese, creo que lo publicó, salió publicado en la revista de Derecho del Trabajo de la Ley, que escribí junto al doctor Sana, y ahí explico y planteo las demandas que lo que hace la empresa en estos casos, cuando el trabajador entra a este tipo de enfermedad, aún con certificado médico les dejan de pagar el salario sistemáticamente. ¿Para qué? Para que el trabajador se canse y se dé por despedido. Entonces pedimos dos o tres cuestiones: daño punitivo, aún teniendo 15 sentencias en contra, no hemos logrado que lo den, pero también pedimos un rubro que cuantifica, que era doble rubro, y explico por qué desde el punto de vista de la técnica procesal litigante. Pedimos discriminación por salud y, en caso que vuestra señoría considere que no es discriminatorio, daño moral. Bien. Ha procedido, pero por montos bajos. Bien, hemos logrado algunas sentencias, si mal no recuerdo, de la doctora Vulcano en primera instancia, otra de Rosalía Romero en un momento que subrogó el 62. Eso está todo en el artículo que escribimos, para el que lo quiera lo puede buscar y si no me lo pide. A lo que voy con esto es que, siguiendo esta línea o estos pequeños patrones, también hay alguna más dando vueltas, es que hasta por lo menos hasta hace poco tiempo era difícil que los magistrados se salgan de las reparaciones tarifadas. Y además que las consecuencias de esta ley que provoca inseguridad jurídica, dicho esto por letrados que atienden pymes que están acá, y les hablo también en confianza, he hablado con socias de grandes estudios que atienden a grandes clientes, grandes empresas del país, y les preocupa precisamente esto, que no haya ningún tipo de tarifación, y les preguntan: ¿qué beneficio tengo entre tenerlo en blanco o no registrado? Para utilizar los términos apropiados que refirió el doctor Segura. Y ahí va también otra cuestión que mencionó el doctor Segura, que es la competencia desleal entre el que clandestiniza y el que no, así sea total o parcialmente, que también lo mencioné en un artículo para el diario ámbito.com, donde decía que la reforma laboral de la ley de base atenta contra el superávit fiscal, porque aún los empleadores medianos van a decir: puedo tenerlo parcialmente registrado para que tenga un seguro de riesgo del trabajo, pero puedo clandestinizar parte del salario, porque hoy no hay sanción visible o tarifada desde el punto de vista laboral. Hay alguna resolución de AFIP para la deficiente registración, pero ni siquiera es conocida. O sea, y no es propia del ámbito laboral, sino que es una sanción que aplica el Estado al evasor, total o parcial. ¿A qué voy con esto para terminar la reflexión, por si alguno quiere participar ahí? En que las consecuencias de esta destarifación las vamos a ver con suerte dentro de 4 años. Porque hasta que tramiten, recién ahora estamos empezando con los planteos, hasta que los jueces de primera instancia salgan. Primera instancia siempre mira cámara para actuar. Primera instancia siempre mira cámara para actuar. Hay algunos que se animan un poquito más que otros. Segura es uno, con la indexación. Ojeda también fue de los primeros en hablar de indexación. Si no fue, estuvo, creo que fueron Segura, Viganó, Ojeda, más o menos los que empezaron a dar indexación en primera. Y después, bueno, los otros miran la cámara dice algo y baja alguna línea. Así que mi sensación, y te paso la palabra a vos y a Alejandro Segura, no vamos a tener en el corto plazo criterios sobre esto, sino vamos a tener que esperar la tramitación en primera y en cámara. Veremos también qué pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que, como bien has dicho, hay algunas jurisdicciones que hacen punta de lanza. Sí, tal cual. Te voy a agregar, aprovechando para responder a esta inquietud, voy a dar dos Sí, cositas nada más. Primero,
Me parece que va a tardar un poco más todo porque sí, hay muchos que entendemos que en realidad se aplicaría, si querés, la nueva ley a partir de las relaciones laborales nacidas recién después de la sanción, con lo cual te diría Efectivamente. que en ese caso tardaríamos más. Si los jueces empiezan a aplicar ese criterio, como muchos seguramente van a aplicar, tardaríamos más, porque serían relaciones laborales nacidas, no sé, después del 9 de julio de este año, y con lo cual va a haber, me parece, un mayor recorrido, ¿no? En este sentido. Y después lo único que quería agregar es el artículo 1728, que el otro día también lo mencioné en el Congreso, que quizás no lo tenemos en cuenta, que es muy importante, del Código Civil, que nos habla de la previsibilidad contractual, y esto nos da una pauta, apliques o no la nueva ley, o apliques reparación plena o tarifada, nos da una pauta buenísima, porque lo que dice el artículo es, en los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Con lo cual, si al momento de que vos celebraste el contrato de trabajo, sabías que tenías estas consecuencias, todo este tipo de multas, sanciones o como quieras llamarla, vas a tener que responder por esas consecuencias, ¿no? O por la reparación plena o por la reparación tarifada de las leyes que hoy se derogan, ¿no? Entonces, nos da una pauta espectacular, sin perjuicio que este artículo se usa para la previsibilidad contractual en expresión de resarcimiento en materia civil. Entiendo que es plenamente aplicable al contrato de trabajo. Bien, Excelente, nada más. excelente. Doctor Segura. Yo creo que hay que defender la tarifa. Hay que defenderla doctrinariamente y hay que defenderla jurisprudencialmente. La tarifa, por ejemplo, en materia de despido discriminatorio, se ha utilizado la analogía con el 182 y ha funcionado bastante bien. Yo creo que en la Cámara tiene una especie de plenario de hecho sobre este tema. No podemos excluir a la tarifa del ámbito del contrato de trabajo. El contrato de trabajo como tal tiene sus características especiales. A mí me gusta más hablar de relación de trabajo, me gusta hablar de una integración eh, multifuente del contrato de trabajo, ley, autonomía colectiva, autonomía individual. Yo defiendo un derecho del trabajo tradicional, un derecho del trabajo ya probado jurisprudencialmente, y entonces los planteos para mí deberían mantener la tarifa de la 24013, que de alguna manera funcionó y tiene un acervo jurisprudencial. No estoy muy seguro sobre la aplicación de la ley en función del artículo 7 del Código Civil, pero no es el tema que nos ocupa. Y no quiero Ujú. tampoco aparecer como ogro Fabiani en, en esta. Pero si el contrato de trabajo o la relación de trabajo tiene una articulación de plurifuentes, una modificación en una de sus basamentos, que sería la fuente legal, eh, sería aplicable a las relaciones en curso, a la situación jurídica ya establecida. Por eso es indispensable plantear la inconstitucionalidad. Y por eso me parece muy, muy interesante la idea de la declaración de daño preventivo. O sea, me parece que ya los trabajadores, para lo cual tendríamos que hacer docencia entre las organizaciones gremiales, ¿no? Tendrían las organizaciones gremiales que hacer estos planteos, como lo han hecho en materia de impuesto a las ganancias, que planteen en función del interés colectivo que están representando la inconstitucionalidad de estas normas, para dejar bien articulada la pirámide jurídica, desactivando una norma regresiva de esa pirámide. No estoy diciendo, insisto, en
resucitar a las 24.013, pero sí me parece que es un buen comienzo plantear la inconstitucionalidad, hacerlo de forma preventiva, incluso hacerlo de manera colectiva, las organizaciones que manejan o que tutelan el interés colectivo de determinados sectores, plantear el daño preventivo, me parece que ese es un buen comienzo. Espero que los sindicatos se sumen a esta preocupación. Eh, Alejandro, gracias por hacerme acordar. En su momento habíamos preparado un acápite sobre inconstitucionalidad del DNU. Está publicado en Microjuris. Lo compartimos en todos los grupos de chat. Ahora estoy trabajando lo mismo en uno sobre la ley bases. Por supuesto, como todo lo que hacemos lo vamos a compartir. También tenemos pendiente otro con el doctor Hayton sobre Argentino Oro. Nosotros estamos pidiendo las demandas en Argentino Oro, que es una moneda de curso legal, no físico, pero sí publicada por el Banco Central y como tal es válida. También para darles información a los colegas. Una muy buena frase de la doctora Daniela Fabier de Mendoza que dice, de la certeza de las tarifas a la incerteza de la reparación plena. Muy interesante. También le mandamos un saludo al doctor Igor Nikov, que es un fanático del arbitraje, como siempre lo publicita, así que está ahí presente, le mando saludos. Hay este tema de la inconstitucionalidad de ley bases. Ahora voy a tratar de buscar el artículo a ver si lo comparto por acá y si no lo volvemos a subir a nuestras redes. Tenemos canales, hay un canal de Telegram de Abogado del Fuero y uno de WhatsApp. Búsquenlo también para suscribirse, para que les llegue información directo al celular. Por todas estas cosas que a veces nos piden, están todas, ¿eh? El de Están Telegram lo todas. estoy compartiendo ahora, al que le interesa se Vale, vale. puede Yo voy ir. a ver si encuentro el artículo sí le voy a ceder nuevamente a Casiano para que haga alguna reflexión final y a Alejandro Segura, que ya la hizo, pero si quiere agregar algo más, para ya dar cierre a la actividad, pues estamos en 1 hora y media, que consideramos que es el tiempo prudencial de duración de una actividad de estas características. Evidentemente hay mucho rating, como dije, tuvimos pico de 150 personas, ahora 119, así que esto indica que fue sumamente fructífera el encuentro de hoy. Les agradecemos mucho. Casiano, el micrófono es tuyo. Vale, simplemente agradecer, creo que se llevan un par de bullets, ¿no? Que es esto de la acción preventiva, la reparación plena del 1740 y la forma de medir la cuantificación que te da el 1728 teniendo en cuenta la previsibilidad. Ahí tenemos tres herramientas, hagan los planteos, empiecen a hacer los planteos, hagan los intercambios telegráficos, hagan las demandas. Nos toca una ardua tarea de trabajar, ¿no? Digamos, no estamos acostumbrados a esta especie de disrupciones no lineales y en este contexto tenemos una clara disrupción no lineal que es el nuevo contexto normativo. Así que bueno, a trabajar, a generar nuevas ideas y nuevos modelos y a hacer los planteos. Gracias. Gracias a vos, Casiano. Ahí mandé el acápite en constitucionalidad del DNU, el PDF. Ese lo pueden copiar y citar y ponerlo en las demandas. Obviamente ha cambiado, pero cuidado porque el DNU en provincia de Buenos Aires y en el interior algunos dicen que está vigente, que solo es aplicable para la justicia federal, los efectos de la Cámara. Para mí, para todo, pero hay que plantearlo por las dudas. Y ahora sí, doctor Alejandro Segura, palabras de cierre. Tiene que activar el audio, Doc. Ahí está. Ahí está. Primero quiero, epa, que toqué. Primero quiero agradecer al doctor Altieri, a este grupo que coordina, a todos los que han participado y como siempre digo en mis clases, eh, yo creo fervientemente en la teoría del valor trabajo. Yo creo que la fuerza de trabajo es la única capaz de cambiarle el valor al resto de las cosas. Y la fuerza de trabajo se materializa a través de la acción de personas,
de hombres, de mujeres, de diversidades que prestan esa fuerza de trabajo. Deberían todos prestarla de manera decente. Deberían todos tener una dignidad existencial igual a la dignidad ontológica. Pero ese llamado a la reflexión sobre la existencia de estas personas que trabajan y algunas que se sindican, nos lleva a tener una mayor empatía con la gente trabajadora. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que consumimos, ahí detrás de cada una de esas cosas, de esos servicios, hay personas que trabajan. Entonces nuestro compromiso, como digo yo en casi todas mis sentencias que resultan favorables a los derechos de los trabajadores, con un oído en el pueblo y con otro oído en la ley, hacer efectiva una opción preferencial por los pobres. Muchas gracias a todos y ojalá, Dios quiera, que pronto empiecen estos planteos. Muchísimas gracias, Casiano Hayton, muchísimas gracias, Alejandro Segura. La verdad que excelente, es un lujo tenerlos, seguir pensando el derecho. Les dejamos ahí el chat de Mujeres Abogadas que dirige la doctora Trota, el link, y también los links para entrar al canal de Telegram y al canal de WhatsApp para recibir información. Compartimos el PDF del Constitucional y el DNU y el PDF sobre lo que escribí en la ley. Nada más, muchísimas gracias a todos, los abrazo fuerte a la distancia y nos vemos la próxima. Los esperamos en Abogado del Fuero con los brazos abiertos. Buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes.